Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera. Cuando son las 8 de la noche, hora del este, y 5 de la tarde, hora del Pacífico, llegamos nuevamente a sus hogares con Mujeres por el Cambio. Antes que nada, como siempre, vamos a agradecer a Manuel Vicente, que es el director técnico de Radio Jornalera, y también en los controles a Francesco, que nos ayuda a salir siempre con una imagen nítida, con un sonido muy bueno para llegar a sus hogares. Em, Hoy día se celebra el 4 de julio, Día de la Independencia. Recordamos y honramos los principios fundamentales de libertad y democracia que dieron origen a nuestra nación. Este día es más que fuegos artificiales y barbacoas. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad cívica y el papel crucial que jugamos en la preservación de nuestra democracia. Entender el proceso electoral de Estados Unidos es esencial para todos nosotros, desde las elecciones primarias y generales hasta el funcionamiento de un colegio electoral. Cada aspecto del sistema está diseñado para reflejar la voz del pueblo. La educación cívica nos equipa para participar de manera informada y efectiva en estas elecciones, garantizando que nuestros votos y voces sean escuchados. Conocer temas como el financiamiento de campañas y el papel de los comités de acción política nos ayuda a defender la transparencia y la justicia de nuestro sistema electoral. Asimismo, comprender la diferencia entre un caucus, primarias, así como el papel de los superdelegados, nos permite participar activamente en las elecciones y dan forma a nuestro liderazgo político. Y en esta oportunidad, pues vamos a tener a un invitado de honor que es Carlos Naranjo, director ejecutivo de Semillas Colombia, que va a estar explicándonos todo cómo es un proceso electoral, todo sobre esto con lenguaje claro, para que podamos entender, porque a veces no participamos porque no entendemos todo esto. Sabemos que es un sistema muy complejo, pero necesitamos entenderlo porque muchos estamos aquí y nos vamos a quedar. Y si hay cosas que son, digamos, que no nos gustan, pues nosotros tenemos el poder de cambiar a través de nuestro voto y cambiar todas las cosas de manera que las comunidades pues sean respetadas en su voto y sean representadas y defendidas. Sin más preámbulos, quiero presentar a Carlos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola Jackie, qué bueno verte este día, este 4 de julio. Un gran saludo a la audiencia de Radio Jornalera y saludándoles a ustedes también en Women Working Together. Queríamos, como es de costumbre, un poquito que nos den tu biografía, porque, bueno, nos escuchan en muchas partes y hay personas que no te conocen. Aquí en Florida es conocidísimo y creo que en todo lado, pero para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito quién es Carlos Naranjo. No, pues yo soy un inmigrante de Colombia, llevo aquí casi 26 años, llegué muy joven a este país con mi familia por el conflicto armado en Colombia y muchas dificultades, tuvimos que emigrar. Y llegamos acá como la historia de muchos otros migrantes buscando salir adelante, mis padres trabajando en fábricas, y pues yo me vi muy envuelto en el tema pues de cómo se busca salir adelante como joven y me encontré que aquí hay un gran movimiento por los temas de migración y pues así sucesivamente me fui involucrando en estos temas. Me parece que es una manera de vivir la vida enteramente, hablando de cómo mejoramos nuestras comunidades, cómo nos unimos, porque sabemos que todos tenemos poder, pero juntos tenemos mucho más poder. Entonces, ese ha sido un lema de mi vida en mi tiempo universitario. Después, al graduarme, he estado participando en muchas ONGs estatales y nacionales, las cuales se enfocan en estos temas de justicia social, de básicamente cómo tenemos una sociedad mejor. Yo tengo sigo también una tradición de fe.
soy católico y entiendo que tiene que haber ciertas preferencias hacia los más necesitados y las más necesitadas. Y asimismo veo un lado moral y ético de seguir este camino, entonces me ha llevado a querer intentar participar en estos procesos de liberación, de construcción social y de toparme con otros líderes como tú, Jackie, aquí en la Florida haciendo mucho trabajo en un estado tan complicado, pero con tanta oportunidad porque somos tantos inmigrantes en este estado de África, de Latinoamérica, de Suramérica que la verdad tenemos como una gran oportunidad de nuevo para salir adelante unidos un país mejor. Definitivamente, Carlos ha luchado siempre por todos y hemos estado en diferentes luchas, diferentes viajes, diferentes experiencias y bueno, no he conocido una persona tan comprometida como Carlos por luchar por la justicia y la dignidad de todas nuestras comunidades. Y sin más preámbulos, voy a empezar a dar, hemos hecho unas preguntas que hemos hecho como un cuestionario a nuestras comunidades sobre esta educación cívica tan importante y vamos a ir a formulándote una a una para que Carlos pues nos explique cómo acostumbra hacerlo, ¿no? Con ese lenguaje coloquial que es sencillo, que nosotros podamos entender, no esos que están muy facultativos en los libros con términos que nos marean, que de alguna manera también nos desorientan, ¿no? Está llevado a eso. Entonces, nosotros necesitamos saber en un lenguaje sencillo ciertas cosas que se necesita saber. La primera pregunta es, Carlos, ¿cuál es la principal diferencia entre elecciones primarias y las elecciones generales en Estados Unidos? Lo primero que todo hay que decir que este tema es tan importante. A mí me gusta decir que uno tiene que estar, si uno no está en la mesa de decisiones, uno está en el menú. Básicamente, uno tiene que estar participando en estas decisiones, haciendo el esfuerzo para participar, porque si no, en donde va a estar uno estacionado es en el menú, donde nos consumen, donde nos usan y donde en verdad no tenemos las libertades que nos merecemos. Entonces, estamos aquí para aprender que tenemos que estar en la mesa de decisiones, para participar y hay mucho, el sistema no quiere que participemos, pero es simplemente hacerles el esfuerzo y de nuevo, con esa unión podemos participar. Y bueno, yo creo que el tema de las elecciones sí es muy importante. Hay movimientos sociales, hay campañas individuales, pero pues estamos hablando del tema electoral, que también tiene su rol en una democracia. Entonces, aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales cada 4 años. Entonces, nos da la impresión de que es que solamente cada 4 años tenemos que ir y votar por presidente y ya. Y resulta que no, que es que ese es solamente para las elecciones del presidente, que es una parte del gobierno. También están los legisladores, ¿verdad? Los senadores y las senadoras y miembros de la Casa de Representantes. Entonces está el presidente y está estos miembros del Senado y la Cámara de Representantes que conforman el Congreso. Y también está el lado judicial, que son los jueces, que también hay elecciones para jueces. Entonces, cada 4 años hay elecciones presidenciales, pero básicamente las elecciones aquí en Estados Unidos son cada 2 años. Entonces esa es la diferencia entre las elecciones generales y las elecciones de primarias, pues que llaman, que básicamente tenemos como los presidenciales, por ejemplo, tienen que ver con este proceso que se llaman las primarias, que es cuando cada partido, en este caso republicano y demócrata, hacen unas convenciones, unas elecciones en cada estado y básicamente del mismo partido demócrata se postulan varias personas y ahí se elige quién va a ser el candidato presidencial y lo mismo en el partido republicano. Y lo que pasa es que cuando un partido tiene la presidencia, como en este momento está el presidente Biden, entonces ese partido escoge no tener una primaria porque están respaldando al candidato que es presidente. Y en este sentido, como los republicanos no tienen la presidencia, hicieron un proceso de primarias para seleccionar quién va a ser el candidato
que se va a enfrentar en las elecciones de noviembre contra el presidente Biden. Excelente, excelente. A veces lo tomamos todo tan complicado y es tan sencillo como eso. Y la importancia entre unas primarias y unas elecciones generales es lo mismo, súper importante que participemos y que tomemos en cuenta porque son decisiones al final que van a ser un voto en el Senado, un voto en la Casa de Representantes. Y cuando las elecciones, digamos, de gobernador y de autoridades locales, súper importante también, porque es la prueba clara de que ahora, por elegir mal, estamos en esta situación en el estado de Florida, con continuamente las comunidades inmigrantes están siendo atacadas y vulnerables ante los pocos votos que tenemos en Tallahassee, ¿no? Y también las elecciones locales que tenemos. A veces nos quejamos porque no tenemos hospitales ni lugares de esparcimiento para nuestros niños. Es porque no hemos elegido bien a nuestras autoridades. Así de fundamental es nuestra participación en las elecciones locales de nuestros condados, porque eso significa un hospital en nuestro barrio. Entonces, cuando dejamos de darle importancia a esas elecciones, de conocer quiénes nos representan en nuestras regiones distintas, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, también creo que es la importancia de responsabilizarnos, de votar y de que también enseñarles un poco a las personas que están a nuestro lado, porque se trata de eso, de que todo lo que estamos hablando es transmitir a todos los que no ven por cualquier otra oportunidad este programa, transmitir toda esta información. Y bueno, vamos para la segunda pregunta, que es, ¿qué es el colegio electoral y cómo funciona? Bueno, y agregando también que los senadores se eligen cada 6 años y los miembros de la Casa de Representantes se eligen cada 2. Y de nuevo, como hay elecciones cada 2 años, un tercio de los senadores son elegidos cada 2 años y después el próximo 2 años se elige el otro segundo tercio y el otro tercer tercio, así sucesivamente, para que entendamos también que son diferentes términos. Bueno, el colegio electoral ese es un fenómeno muy peculiar al sistema norteamericano. Básicamente, aquí hay una alternativa a lo que es el modelo global. Básicamente, y la lógica, el sentido común. Básicamente, si uno tiene una elección y son 10 personas votando, si 6 personas votan de cierta manera, pues se elige lo que eligieron las 6 personas porque tienen una mayoría. La elección fue 6 personas votaron X y 4 personas votaron Y, y entonces por ende gana la mayoría. Eso es una democracia. También tiene que ver con que una persona tenga un voto. Bueno, entonces esa realidad, ese espíritu democrático, ese espíritu de sentido común, es algo que no pasa en la historia electoral de Estados Unidos. Aquí desde el comienzo del país se crearon unos sistemas para que básicamente, y muy francamente decirlo, las mayorías no tuvieran el poder de elegir sus líderes políticos. Este es un sistema mediante el cual se puede controlar el sistema para que si la mayoría decide algo, pues cierta minoría, en este caso los miembros del colegio electoral, puedan desviar la decisión hacia lo que les puede beneficiar a un segmento élite de la sociedad. Entonces, el colegio electoral, ¿qué es? Es el sistema a través del cual se deciden presidentes, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos está dividido en 50 estados y cada estado eh, le dan ciertos números de puntos electorales. Por ejemplo, la Florida, el estado donde estamos, tiene 30 puntos electorales. Y si uno suma a todos los estados de Estados Unidos, llegan a tener 538 puntos electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que la elección se gana no con el voto popular o con la gran mayoría del voto, sino que se gana con la mayoría de estos puntos electorales. O sea que
si uno, por ejemplo, divide los 538 puntos electorales de ese colegio electoral, que es el que decide las elecciones en Estados Unidos para presidencia, llega al número que 270 puntos electorales es la mayoría de la suma de todos esos puntos electorales. ¿Cuál es el problema con este sistema? El problema es de que hay estados donde no tienen mucha población, pero también se le asignan ciertos puntos electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un estado como la Florida, California, Texas, con mucha población, pues obviamente debería tener más peso y debería dirigir esto, pero lo que pasa es que no, este sistema le da básicamente un contrapeso a lugares con poca población o a lugares que son muy homogéneos en población y la verdad no permite que haya este camino a que el voto popular sea elegido. Entonces, de nuevo, digamos que están en elecciones, se hace por el Estado y en la Florida gana cierto candidato. Hay otro sistema también que dice de que esos 30 puntos electorales vaya para el candidato que gane. Entonces, eso hace que si, cuando son ciertos estados que de pronto tienden a ser más demócratas o republicanos, pues lo que hacen es que los descartan, porque dicen, bueno, este estado vota demócrata o este estado vota republicano, yo me voy a olvidar de este estado. Sí, como no permiten que sea el voto popular, el voto mayoritario de cada estado, el que diga quién gana ese estado, sino que son estos puntajes, pues eso limita el poder de la voz popular mayoritaria y se basa en estos puntos que son basados de una manera muy arbitraria o como un contrapeso para la voluntad popular. Entonces, de nuevo, en todo el país hay diferentes estados con diferentes números de puntos electorales y después en una convención nacional básicamente los estados que se hayan ganado por este candidato u otro suman esos puntos electorales y básicamente le dan la victoria al que tenga más puntos electorales. Esto es un proceso un poco complicado y no lo conocemos mucho, pero algo, por ejemplo, que dio a lo que pasó el 7 de enero del 2022, esa gran ataque a la democracia en Washington. Precisamente lo que pasó fue que en Washington estaban haciendo la tabulación de los votos, contando oficialmente para después pronunciarse a ver quién había ganado el colegio electoral y por ende había ganado la presidencia. Pues lo que pasó fue que fue un ataque al Congreso para obstaculizar y para básicamente no permitir que esto pasara. Y pues básicamente si no permiten, si obstaculizan, si ese ataque hubiera sido exitoso, que estuvo cerca de serlo, pues básicamente no se hubiera podido ratificar la voluntad democrática del país. Y es otro ejemplo muy claro de por qué este sistema no debe de existir. Eso es una posición muy personal, pero vemos de que por lógica, por sentido común, lo que debe de regir es el voto popular. Pero lo que tenemos aquí en Estados Unidos es este sistema del colegio electoral, de nuevo, que es un sistema de puntajes por cada estado y que es la suma de todos sus estados y el candidato que obtenga 270, que es la mitad más uno del puntaje del colegio electoral, es el que ratifican para ser presidente. Pero desde nuevo, esto le da un contrapeso a sectores pequeños que en verdad no representan la gran pluralidad del país y hay muchas críticas y muchos procesos para cambiarlos, pero pues es parte del proceso que tenemos en este momento, entonces por eso es tan importante entenderlo. Muchas gracias, Carlitos. La verdad que es medio complicado, pero necesitamos entender el papel crucial del voto hispano, latino es importante y más en Florida, ¿no? Que, digamos, tenemos gran cantidad de comunidad y necesitamos entender. La segunda pregunta es, la tercera y la cuarta estamos avanzando rápido y estamos aprendiendo muchísimo. ¿Cuál es el papel de los superdelegados en las primarias del Partido Demócrata? Se escucha mucho de superdelegados, superdelegados. ¿Qué es eso? Es básicamente estas personas que tienen el derecho
que el sistema les dio el derecho de votar en esas convenciones, que de nuevo no es el voto popular, es básicamente personas que son dignatarios o políticos que han sido elegidos durante el Estado, y entonces básicamente estos son los que eligen al presidente en esa convención. De nuevo, cada estado tiene cierto número de puntos en el colegio electoral. El que gane o la que gane los 270 puntos es la que sería presidente, y en una convención nacional se cuentan esos votos y oficialmente se elige al candidato que gane. Estos superdelegados nacieron después de 1984, donde en el Partido Demócrata hubo mucho caos, en el cual hubo unas elecciones que los republicanos ganaron por gran mayoría y ganaron virtualmente todos los estados del país. Entonces crearon este sistema para que básicamente, si usted es un delegado del estado, de nuevo en la Florida, que tiene 30 puntos, cada uno de esos 30 puntos es representado por un delegado. Y el delegado idealmente tiene que expresar la voluntad popular de su estado, de cómo votaron. Pero entonces crearon estos superdelegados que básicamente son independientes. Y técnicamente, bajo las reglas, el superdelegado puede escoger votar por un candidato diferente a lo que haya ganado numéricamente en el estado. Entonces, básicamente, lo que idealmente debe pasar es que vamos a participar en el estado, en las elecciones. El voto mayoritario pues le da la victoria al candidato en el estado, y después estos superdelegados, que son como unos miembros del partido, que tienen la obligación de tomar esa voluntad popular y en la convención nacional poner ese voto a favor del candidato o la candidata que haya ganado. Entonces, pero la cosa es de que estos superdelegados tienen independencia, pueden escoger votar por este candidato u otro, y normalmente están votando por el candidato que sea, pero de nuevo es un esquema que técnicamente puede permitir que la voluntad popular no sea escuchada por los partidos, sino que este superdelegado, que tiene la obligación de replicar la voluntad popular, puede tomar otras opciones, y de nuevo lo hacen para limitar el poder de decisión que tiene la voluntad popular, para que hayan otras decisiones aparte, que de pronto una franja élite quiera que pase así. Muy importante aprender, muy importante. La siguiente pregunta, ¿qué es un caucus y cómo difiere de una primaria? Entonces, ya estamos hablando como más cómo funciona el sistema local. Entonces, de nuevo, digamos que vamos a tener unas elecciones presidenciales este año. En la Florida ya hubieron elecciones para elegir los puntos del colegio electoral. Y entonces, hay diferentes modelos. Entonces, en la Florida es básicamente usted va, vota y eso genera el sistema que elige el candidato. En otros estados, sobre todo estados más pequeños, tienen otros sistemas diferentes. Entonces, en la primaria, de nuevo, usted va y usted vota. Pero hay otros sistemas que se llama, por ejemplo, el caucus, no es simplemente que usted va y vota por el candidato que usted quiere, sino que hay básicamente casi como de 6 a 9 meses antes de la elección presidencial, grupos de personas que apoyan a candidato A, candidato B, candidato C, van a un centro, un lugar del condado, de la ciudad, del estado, y en el caucus, que es como una agrupación de personas, por candidatos se reúnen, y después unos estados tienen un voto secreto. Entonces cada grupo se aglutina por el candidato que quiere que quede como presidente, y entonces votan cada uno individualmente en secreto para ver quién lo puede votar. Hay otros sistemas en los cuales esos grupos tienen que elegir a un delegado, y el delegado, representando al grupo, presenta un discurso y aboga por un candidato u otro, y al final después de todo este proceso de reunión, de discusión, de salir
a expresar públicamente un discurso apoyando a este candidato u otro, todo el grupo en el caucus vota por un candidato único. Entonces, como diferentes maneras de hacer este proceso. Y de nuevo, obviamente, si un estado es muy grande, muy numeroso, es más complicado tener este proceso de caucus. Y este proceso de caucus, a diferencia de las primarias, pasa en estados más pequeños donde tienen este sistema de que se agrupan y abogan por los candidatos, y ese es el proceso en el cual colectivamente eligen por quién va a votar, y eso se pasa en todo el estado, y últimamente llega a elegir el candidato que quedará para ese estado nominado por la presidencia. Se habla mucho de las elecciones de mitad de periodo. ¿Por qué son importantes? Bueno, entonces, como dijimos, aquí hay elecciones presidenciales cada 4 años, pero digamos que cada 2 años hay elecciones. O sea que, por ejemplo, los miembros de la Casa de Representantes son elegidos cada 2 años, ¿cierto? O sea que todos esos miembros son elegidos cada 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno quiere pasar una ley, un paquete legislativo como presidente, pues uno, lo más fácil de hacerlo es teniendo los votos en el Congreso, en el Senado y la Cámara de Representantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que las elecciones de mitad de periodo son tan importantes porque así es como se continúa manteniendo el poder de crear legislación para mejorar nuestro país. Entonces, digamos que en el 2022 hubo una elección presidencial. Entonces, en el 2020 hubo una elección presidencial, ¿verdad? Después de 2 años, en el 2022, hubieron las elecciones de mitad de periodo. No se elige a presidente, pero sí se eligen a un montón, a un tercio de los senadores y a más de la mitad de los miembros de la Casa de Representantes. ¿Y por qué es tan importante? Porque para pasar toda ley se necesita que el Congreso escriba una ley y la apruebe. Después esa ley se va para el escritorio del presidente, y si el presidente la aprueba y la firma, se hace como ley. Pero ¿qué pasa si en el 2020 eligieron a presidente Luis y después en el 2022 pierde en el Senado y el Congreso el partido del presidente Luis? Pues el presidente Luis no va a poder hacer la legislación porque no tiene a un Congreso que lo apoye y que le escriba una legislación que él o ella pueda pasar. O sea que por eso son tan importantes participar en todas las elecciones. Primero que todo porque no toma mucho tiempo. Unas elecciones, usted va a las elecciones presidenciales y a veces se demora, no sé, 40 minutos, de pronto más, dependiendo de donde usted esté. Pero las elecciones de mitad de periodo no mucha gente participa y son igual o hasta más de importantes, porque ahí es donde está el poder de legislar, ¿cierto? Si usted tiene un presidente y después el partido de esa presidenta o ese presidente gana las elecciones de mitad de periodo, tiene el poder para legislar. Entonces, de nuevo, cada 2 años hay elecciones, eh, cada 2 años se eligen a senadores y miembros de la Casa de Representantes, y cada 4 años se elige el presidente. Entonces, por eso, cuando eligen a un presidente, los 2 años después, cuando están las elecciones de mitad de periodo, es muy importante participar porque así uno le da más poder todavía al presidente que uno ha apoyado o la presidenta que uno haya apoyado, para que tenga el poder de hacer legislación, que es como se cambia en una sociedad. Y en estas elecciones escuchamos mucho movimiento de como, por ejemplo, hacen canvassing, los diferentes partidos, hacen grandes festivales, encuentros con artistas. ¿Cómo se financian estas elecciones? Pero entonces, de nuevo, yo creo que es importante hablar una definición muy crítica sobre este sistema. En Estados Unidos hay un sistema el cual permite que grandes corporaciones participen en estas elecciones. De nuevo, la base más básica y primordial es que una persona tenga un voto, porque pues, esa es su voz. Pero si uno tiene una gran corporación, digamos, no sé, un Walmart o una entidad financiera que esté donando
sumas altísimas a cierto candidato, pues el balance de poder se desequilibra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros que somos en el exterior, yo que soy de Colombia, tú que eres de Bolivia, Jackie, hay sistemas en los cuales dicen, no, nosotros queremos un sistema de financiación pública, en el cual candidato X se le dan fondos públicos y candidato Y se le dan fondos públicos para que estén compitiendo en términos iguales. Y así es como debe de ser, ¿cierto? Como que lo que tiene que ganar son las ideas, no tiene que ganar la financiación para hacer propagandas o para hacer llamadas a teléfono o para hacer tener campañas grandes, lo que tiene que ganar son las ideas. Entonces eso es como idealmente debe funcionar y como funciona en muchos otros países. En Estados Unidos es lo contrario. En Estados Unidos ha habido una serie de reformas para limitar o básicamente darle como un espíritu más democrático al sistema de financiación. Entonces, uno de ellos fue en el 2002, aquí en este país, un paquete legislativo bipartidista, apoyado por ambos partidos, limitó básicamente la cantidad de fondos que corporaciones o terceros, entidades terceras puedan hacer para poner fondos. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de ese 2002? En el 2006, en el estado de Vermont, pasaron una ley que limitaba la cantidad de fondos que podía, por ejemplo, poner una corporación. Porque ¿qué pasa? De nuevo, tú y yo tenemos un voto y pues no tenemos millones de dólares para darle a un candidato, pero tenemos nuestro voto y eso es lo que tiene que regir en una democracia, una persona, un voto. Pero ¿qué pasa si después viene de pronto una corporación inmensa y a cierto candidato X le da, no sé, le da $1 millón para hacer campaña por este candidato? Lo que está pasando en ese momento es que se está comprando las elecciones, ¿verdad? Entonces, esa ley en el 2006 en Vermont estaba tratando de limitar la cantidad de fondos que se podían hacer. En el 2006, la Corte Constitucional Federal, la Suprema Corte, dijo que eso no era válido y permitió que no hubiera límites en los fondos que podían utilizar. Eso fue en el 2006. Después, en el 2010, una decisión muy fuerte y muy impactante, la decisión de Citizens United, que básicamente le abrió la puerta a esta noción de que se pueden haber cantidades, las que quieran, de fondos terceros y privados para cualquier candidato. Y el principio que nació allí es que básicamente la libertad de expresión debe de ser una persona, un voto, ¿verdad? Y retorcieron esa definición de libertad de expresión para decir que el dinero es libertad de expresión. O sea que así como mi voto es una expresión libre de mi opinión, dijeron también las Cortes en el 2010 que si una corporación pone $10 millones para un candidato, pues eso también es expresión libre de eso, pero lo que en verdad está pasando es que están comprando elecciones. Entonces, digamos que esto es uno de esos obstáculos que vemos de la democracia en Estados Unidos, en los cuales, y en muchos otros países también, en los cuales básicamente se pueden casi que comprar elecciones. Y entonces hay como un esquema en el cual se pueden hacer estas formas, pero básicamente eso es la complejidad de las campañas y la financiación. Y hay muchos esfuerzos para decir que hayan financiación pública para las campañas en Estados Unidos, porque eso nos acercaría mucho más a un sistema más democrático. Entonces, por eso es una razón más de que participemos, porque ¿qué pasa? Que nosotros puede que no tengamos millones de dólares, pero si somos millones de personas y si millones y millones de personas deciden participar, no importa cuánto dinero pongan, esos millones de personas pueden ganar la voluntad política de este país. O sea que eso es una razón, esa injusticia del sistema de financiación de campañas es una razón más por la cual podemos participar, y mientras más participemos nosotros electoralmente, más baja el impacto de estos dineros que vienen de espacios terceros para controlar nuestras elecciones. O sea que eso es una oportunidad de participar aún más.
Y qué peligroso se mira eso, Carlos, porque de pronto también la Corporación de Armas coloca mucha plata en estos partidos y a la hora de que coloquemos leyes fuertes, pues no van a poder porque están comprados, su voluntad está comprada, o sea, ya no tienen la libertad de actuar para precautelar a las comunidades y hacen de la vista gorda, van a ir a presentarse y a dar los sentidos pésames de todas las víctimas que ha habido y que cada rato lo estamos escuchando, de que hayan tantas balaceras, no haya control de las armas, pero como ponen mucho dinero pues en los partidos, entonces ellos no dicen nada o se hacen los desentendidos, ¿no? Y al final todas las familias donde han perdido un ser querido son víctimas de esto y por eso es la importancia de la participación cívica y del voto y de hacernos valer nuestra voz. ¿Qué papel juegan los comités de acción política PACs y los super PACs en las elecciones? Entonces, eso es como el sistema en el cual se pueden hacer estas donaciones que las llaman independientes por partidos terceros, por entidades, corporaciones, sindicatos. Es más que todo corporaciones y sectores financieros grandísimos de este país los que hacen. Entonces, normalmente forman un PAC, sí, que es el Comité de Acción Política, un PAC, Political Action Committee. Básicamente es como el esquema a través del cual forman una entidad, estas corporaciones le inyectan fondos y después esta entidad actúa independientemente, pero en verdad está actuando para elegir a un candidato u otro que lo haga. Ahora, este es el PAC y la diferencia con los super PAC, que fue lo que pasó con estas decisiones que estábamos hablando de Citizens United en el 2010, fue que se permiten un super PAC, que es básicamente cuando se le quitan todos los límites de cuándo se puede donar y cuánto se puede entrar fondos a esos grupos individuales. O sea que esto super PAC es como una manera de super influenciar el sistema político porque les quita todo límite que tengan. Pues son unas entidades, y de nuevo, esto es una comentario personal, pero básicamente lo que está pasando es que les permiten a estas entidades tener una influencia muy grande, prácticamente comprar elecciones. Y como bien dices, Jackie, esto también lo hacen para candidatos, o sea que digamos que si hay un senador o senadora o hay un miembro de la Cámara de Representantes que está abogando, por ejemplo, por el tema de las armas, de limitarlas, pues hay entidades que tienen un interés comercial de seguir vendiendo más y más armas. Estas entidades forman un super PAC, le inyectan todos estos dineros y después ese super PAC empieza a atacar a candidatos que de pronto quieren hacer una regulación que tenga sentido común y que regule el acceso a estas armas, por ejemplo, de alto calibre que causan tanto caos y tantas muertes innecesarias en este país, sobre todo desde la juventud acá en las escuelas. Entonces, esa es la diferencia y ese es como en ese espacio de esos obstáculos antidemocráticos que existen en este país para que la voluntad popular de las mayorías no se puedan expresar claramente. Y esta pregunta, pues me vas a ayudarla tú porque no la voy a poder pronunciar bien. ¿Qué es el gerrymandering y cómo afecta a las elecciones? Sí, pues, bueno, tiene ese nombre muy largo porque, bueno, tiene su historia. El gerrymandering tiene que ver con la primera vez que hubo ese fenómeno. Eso es básicamente como los bordes de un distrito, cómo se cambia. Entonces, la primera vez que se cambió, quedó como un salamander, como una salamandra, o como le dicen, no sé, nosotros en Colombia le decimos salamandra, una lagartija. Quedó como de la forma de una lagartija. ¿Por qué? Porque si tú ves los distritos en todos nuestros estados y comunidades, siempre son como que hechos de una manera muy, diría uno, un poco errática. Y la primera vez que hicieron eso quedó casi de la forma de una salamandra, una lagartija. Entonces, salamander se llama en inglés eso. Entonces le hicieron gerrymandering porque queda de esa forma. Y bueno, ¿y qué es gerrymandering? De nuevo, estos espacios, estos obstáculos a la democracia en los cuales hay procesos en los cuales se puede acomodar
ciertas comunidades, ciertos sectores geográficos para que básicamente hayan ciertos votos, de una manera muy básica. Digamos que hay en un estado, bueno, digamos esto, en el estado de la Florida hay 5 personas que viven acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, en la Florida hay estos 5 votantes. Resulta que 3 votantes, no, digamos, 4 votantes quieren que gane el Partido Verde y de esos 4 votantes, un votante quiere que gane el Partido Amarillo. ¿Qué pasa? Que usted puede técnicamente hacer esta figura de los bordes del estado para que cada distrito esté representado no por esa mayoría, los 4 de los 5 que quieren que gane el Partido Amarillo, sino que, por ejemplo, ese Partido Verde esté representado en más de los distritos que generan ellos. Entonces, básicamente usted está haciendo de que diluye el voto y lo divide en diferentes distritos para que básicamente esa mayoría electoral no lo sea. Entonces, obviamente eso también tiene un rol, eso es importante en el sentido de que hay poblaciones que crecen, hay comunidades que se expanden, entonces a veces sí es necesario como cambiar sí, cambiar los distritos y cómo eso y cómo son las fronteras de los distritos. Pero lo que pasa muchas veces es que lo hacen para encasillar a ciertos bloques electorales para que, por ejemplo, en vez de representar una gran parte del Estado, solamente estén representando una parte pequeña del Estado y no limita el poder político. Aquí, por ejemplo, en el sur de la Florida, el condado de Broward, hace poco tuvo un proceso y pues muchas organizaciones estuvimos envueltos en eso para básicamente decir, vea, creció la población, en este caso latina, necesitamos que haya más distritos que tengan más representación de la comunidad latina, o sea que también hay modelos en los cuales uno participa en este proceso para que la representación sea más clara en cada uno de estos distritos. Entonces ese es como el proceso de gerrymandering que básicamente limita y redibuja las fronteras y muchas veces se presta para que se silencian las voces y al participar pues se puede hacer de que esas reconfiguraciones de las fronteras expresen más aún la diferencia y la pluralidad y entonces le dé más poder electoral a los sectores marginalizados. Sí, eso es muy importante entender y estoy entendiendo más que nos estás explicando, Carlos, porque a veces dicen que lo hacen a la conveniencia de muchas de candidatos, ¿no? El mover todo ese, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y saber, porque a veces dicen, pero si esa no era parte, me acuerdo que creo que era por Hollywood, no era parte de eso y se ha estirado un poco más allá, pero no sé si era en favor de la comunidad o un candidato que ya tenían con intereses, digamos, propiamente dados hacia él, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se controla eso? Sí, pues, por ejemplo, lo que ha pasado mucho en la Florida es que el gobernador de Santis, un gobernador de extrema derecha, básicamente efectivamente ha usado este proceso de gerrymandering para diluir el voto del Partido Demócrata. Por ejemplo, en la última redesignación de estos sistemas, por el norte del estado, habían un par de distritos que tenían una gran población afro. Entonces eran varios distritos que tenían una población afro significante, entonces obviamente cuando iban a las elecciones, pues la voluntad popular de estas comunidades se expresaban y pues ganaban las elecciones. Lo que hizo DeSantis fue que a través de este proceso de gerrymandering juntó muchos de esos grupos en uno solo o en otros casos los dividió para que fueran tan chiquiticos que al final el poder electoral no era el mismo. Y la conclusión de ese proceso fue que se perdieron como 2 sillas electorales en el Congreso de la Florida al cambiar esto. Bueno, eso es un ejemplo que es muy común y que pasa muy común. El otro que te mencionaba, el condado de Broward, fue uno donde se pudo empujar para que haya más representación en ese dibujo nuevo de las fronteras. Pero en general,
esto es un obstáculo porque básicamente limita el poder de las comunidades. Y de nuevo, solo es mirar los mapas electorales de nuestras comunidades para ver lo raro que a veces son, que tienen que ver mucho con intereses económicos y no básicamente el juntar a las personas que están viviendo en esta área. Y bueno, esa pregunta me gusta mucho porque creo que es ya dentro del proceso y es importante entender. ¿Cuál es el proceso para la votación anticipada? Porque siempre estamos hablando de eso, el early voting y el voto por correo, porque en estos últimos tiempos entender eso, la gente prestaba a decir, bueno, si mando por correo, de pronto cambian. ¿Cuáles son, digamos, los seguros que tiene un voto por correo? Porque también hemos visto ahí como medio líos aquí en Florida. ¿Y cuáles son los beneficios, por ejemplo, del voto anticipado? Pues mira, aquí lo que han hecho es que, por ejemplo, la gente que va a votar por correo tiene que registrarse. ¿Qué pasa? Que al votar usted por correo, que básicamente uno puede ir a una biblioteca a conseguir es como un documento que uno llena para así registrarse para poder votar temprano o para votar por correo. ¿Qué pasa? Que lo que ha pasado en la Florida es que han limitado esta capacidad de votar por correo o dicen que si, digamos, uno está registrado a votar por correo, pero digamos que uno no ha participado en las últimas dos elecciones, que básicamente usted lo sacan de la lista de personas que votan por correo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de votar por correo? Pues que básicamente usted le llega el tarjetón a su casa y básicamente tú lo llenas buscando la información que tú quieras y te dan también el sobre para ponerlo ahí y mandarlo de vuelta y así es como votas. Pero lo que han hecho en este estado de la Florida, el gobernador de Santis y su legislatura de extrema derecha republicana que controla este estado, es que han puesto límites a las personas que pueden participar. Y bueno, y entonces eso lo hacen para que la gente no participe, ¿no? Más obstáculos para que la gente no pueda participar. Entonces, la recomendación es que sí, que vayan a las bibliotecas, uno se puede meter en la Florida en la oficina del registrador electoral en cada condado y uno también se puede registrar por internet, pero la forma más fácil es ir a una biblioteca y pedir que uno pueda votar desde la casa, votar de eso. Y también la otra opción es de que hay voto temprano. Entonces, casi siempre es como una semana antes del día de las elecciones, los recintos electorales también se abren para que básicamente si uno no se ha registrado para votar desde la casa o si uno de pronto el día de las elecciones está trabajando o no puede, pues hay un periodo largo, como casi una semana, en el cual usted puede ir a su sector electoral para básicamente votar temprano. O sea que estas son como herramientas que podemos utilizar para facilitar el voto. Algo que uno también recomienda es de que llamemos a nuestra familia, hagámoslo un día de democracia. Básicamente recogemos a la tía, a la abuela, al primo, a todos estos que de pronto a veces no quieren participar y nos vamos todos y escogemos el día durante la temporada de voto temprano, cuando más personas puedan participar y nos vamos todos a votar y después de ahí sale uno y se puede dar un almuerzo, lo que quiera, pero es esto, es la importancia de estas herramientas, porque no todos son obstáculos, estas son herramientas que se pueden utilizar. De nuevo, registrarse para votar por correo, porque en ciertos casos el gobierno de la Florida lo ha hecho más difícil o lo ha sacado a uno de las listas los que pueden votar, o sea que regístrate para votar desde la casa. Y la otra opción también es votar temprano, este periodo temprano y no, recoger a compañeras, amigos, a la comadre, y irse a votar y después lo puede hacer en un evento, se va uno con varias personas y después se va uno a almorzar o lo que quiera o a desayunar. Y los horarios son más o menos como de las 7:30 como hasta las 7 de la noche que se puede votar, o sea que también los horarios son flexibles y bueno, sí, eso es un ejemplo de lo que se puede hacer para participar aún más. Y ¿cómo se asegura la integridad del proceso electoral y se previene el fraude electoral? Porque hemos visto tantas cosas, porque
se está animando. Las personas en este momento han comprendido y están comprometidas con participar en el voto. Pero también hay un miedo que es razonable. ¿Cómo se aseguran? Yo recuerdo que creo que en Broward una señora no había contado bien y era presidente, no sé, de la cosa, pero había un lío, un proceso en eso. Entonces, también tenemos a un futuro candidato que estaba queriendo intervenir en los votos en Georgia. ¿Cómo se asegura este sistema que no va a existir fraude y que nuestros votos van a ser desechados o van a ser utilizados de mala manera? Esto es una de las mejores preguntas, Jackie, porque y por eso es tan importante estos espacios. Básicamente esto es un mito, esto es una leyenda urbana. El tema del fraude electoral, por lo menos en este país, es muy limitado. Básicamente han habido unas campañas de desinformación que crean esta impresión de que hay mucho fraude electoral. Por ejemplo, en las elecciones del 2020, cuando se inició bastante y muy organizadamente estos comentarios falsos, era de que habían fraude electoral masivo en muchos estados. Entonces, lo que nos dio la oportunidad de esto fue que, bueno, nos dimos cuenta de lo que hace un candidato que no tiene ética, que no acepta ser perdedor de unas elecciones, empieza a inventarse otras razones por las cuales ha perdido y empieza a hablar de fraude electoral. ¿Qué pasa? Que esto tuvo que involucrar demandas judiciales, tocó hacer investigaciones y muchas de estas demandas judiciales eran, pues como eran por estado, hay muchos estados que eran controlados por los republicanos y ellos empezaron a hacer investigaciones. Y después de hacer esas investigaciones judiciales, caso tras caso, tras caso, tras caso, se cayeron al no encontrar ninguna prueba. No solo eso, sino que las personas, que el partido que controla un estado, un condado, una ciudad, son los que controlan pues el sistema electoral. Y obviamente pues lo quieren hacer de la manera más transparente posible. Así mismo pasó en estado tras estado, en lugares donde, por ejemplo, el Partido Republicano controlaba el sistema electoral, se hicieron investigaciones, se hicieron auditorías, se hicieron todo tipo de intervenciones en el sistema para encontrar. Y lo que pasó fue que el 2020 fue un año donde se descubrió de manera muy clara que básicamente este tema de fraude electoral no existe, que es un mito urbano que se hace para básicamente deslegitimizar el sistema electoral y también lo hacen para que la gente no participe. Entonces, de nuevo, hubieron casos judiciales, hubieron investigaciones por entidades de los partidos, muchos de esos partidos eran republicanos investigando ellos mismos, muchos oficiales electorales republicanos dijeron después de la elección del 2020 de que básicamente donde se pensaba que había gran fraude electoral no existía. Y básicamente, o sea que sí, eso es como un mito electoral. Las elecciones básicamente en Estados Unidos son muy seguras y tiene sentido, porque por ejemplo, las penalidades por votar son muy grandes, puede tener una felonía. Por ejemplo, todo este cuento de que los inmigrantes o inmigrantes indocumentados no votan así de una manera masiva. El problema, nosotros sabemos, es de que nuestras comunidades muchas veces no votan. Ese es el problema, queremos que voten más. Y lo que estaban argumentando era que votan tanto de que hasta personas indocumentadas se organizan por miles y miles y miles para votar y votar de cierta manera, cuando pues es muy difícil que nuestras comunidades voten porque de por sí no votan mucho. Entonces, las investigaciones judiciales encontraron y dijeron que esto es falso. Las investigaciones de los mismos agentes electorales, muchos de ellos republicanos, dijeron que esto es falso y nosotros mismos sabemos que nuestras comunidades de por sí no participan mucho y mucho menos van a participar en estos esquemas donde miles y miles y miles de votantes que no pueden votar o votantes indocumentados estén participando. Entonces, todo es una campaña para deslegitimizar el sistema electoral, todo es una campaña para
básicamente tirar como una pataleta, como decimos en Colombia, llorar por no haber ganado una elección, no aceptar ser el perdedor de una elección, y pues último, y de una manera muy importante, para atacar también a nuestras comunidades, que sabemos que o sea que esto es un mito en absoluto, las elecciones son muy seguras, y es más, lo que pasa es que vemos todos estos obstáculos que ya existen para que la voluntad popular no se exprese en este país, en el sistema electoral. O sea que esto es una más de estas, se crean estos mitos para atacar nuestras comunidades y ocultar la verdad, que la verdad es que las elecciones son muy seguras y que tras investigaciones, hasta los mismos republicanos no encuentran estos grandes patrones gigantescos. De ninguna manera nunca ha pasado, y pues los patrones dicen que nunca ha pasado en la historia y nunca va a pasar. Em, ¿Qué es un, no sé si lo pronuncio bien, swing estado o estado péndulo? Sí, entonces, el estado, eso tiene que ver con que hay diferentes tipos de estado. Entonces, digamos que hay estados que votan republicano y hay estados que votan demócrata. En este país es más que todos los partidos lo que tenemos. Entonces, y son identificados por ciertos colores. Entonces, el partido republicano se identifica por el color rojo y el partido demócrata se identifica por el color azul. Entonces, digamos que hay ciertos estados, por ejemplo, Texas es un estado rojo en que muchos ahí y la mayoría vota republicano. Hay otros estados como Nueva York o como California que son estados azules donde la gran mayoría vota demócrata. Entonces, disculpa. Entonces, estos estados que son péndulos son estados que llaman como estados púrpuras o estados morados, que son ni son rojos ni son azules, sino que es como una mezcla, entonces son como estados morados. Entonces son estados que pueden ir en una elección de un lado o del otro, es un estado bisagrado, un estado péndulo, o sea que son estados muy importantes. Entonces, por ejemplo, son estados donde se enfocan mucho las campañas porque sí pueden ir a votar republicano o a votar demócrata. Entonces, digamos que la Florida en un tiempo se hablaba mucho de que es un estado péndulo. Yo creo que con la cantidad de latinos y comunidad afro que hay, lo sigue siendo, pero lo que necesitamos es la inversión suficiente en el estado por el Partido Nacional para que continuemos con esa trayectoria de ser un estado péndulo. Entonces, eso es importante porque eso significa que ambos partidos vienen a hablar de sus campañas y eso hace que seamos más competitivos. En estos últimos tiempos, pues vamos a tener mucha actividad y entre ellas van a estar los debates. ¿Qué papel tienen los debates presidenciales en la campaña electoral? Sí, mira que, por ejemplo, ahorita, bueno, ya pasó el 27 de junio, va a ser fue un debate presidencial donde el expresidente Trump y el presidente Biden se van a encontrar a hablar de sus propuestas. Entonces, yo creo que es como un momento, pero históricamente los debates no han influenciado mucho las trayectorias de campaña, pero lo que sí son es como una oportunidad para participar, para ver el debate, para escuchar de cierta manera los puntos de vista de los diferentes candidatos. Yo sí considero que personalmente podemos utilizar las computadoras o espacios como este para educarnos y eso. Muchas veces los debates lo que son es como, no sé, como un espacio donde se dice de la manera más exagerada las posturas y muchas veces son muchos pleitos y lo que en verdad quiere que gane es la manera en que lo dice, no la política concreta, pero de todas formas tienen su rol en el sistema democrático. De nuevo, nunca se ha visto que después de un debate cambie mucho la trayectoria de una elección, pero sí ayuda como para mostrar los contrastes entre los candidatos y se ve que esta elección va a ser fuerte porque el contraste es muy grande entre alguien como Trump y alguien como Biden. Entonces es bueno que participemos, por ejemplo, en este debate pasado, el 27, fue importante porque se dio muy claro esos contrastes y entonces van a haber dos más, creo.
O sea que es importante tomarlos para participar y yo sé que muchos canales los pasan traducidos, se pueden escuchar en español y otros idiomas, o sea que eso sí, son como espacios donde se pueden utilizar para ver los contrastes de los candidatos y informarse un poco. ¿Y cuál es la diferencia principales entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano? Entonces, personalmente han habido ciertos énfasis por los partidos, diferentes partidos. Por ejemplo, históricamente, el Partido Republicano se ha enfocado más en esos temas económicos, ¿cierto? Como hablar de cómo apoyamos al sector privado, cómo tenemos estos espacios donde este sector es como el privilegiado porque se le da una prioridad a estos espacios. Y también en el sector social, ¿cierto? Digamos en el tema de derechos reproductivos, en el tema de la aceptación de gente con diferentes tendencias de género y sexualidad, también con la limitación de ciertos derechos. Por ejemplo, nacionalmente el Partido Republicano se ha enfocado en limitar el acceso al voto. Han habido muchas legislaciones que han pasado, legislaturas que han pasado republicanas, básicamente más y más obstáculos para que la gente no participe porque ellos usan ese modelo de básicamente limitar la participación electoral de muchas comunidades para ganar electoralmente. Entonces tienen como esas tendencias del lado económico, muy conservados en el tema social, y pues ahora último, sobre todo con el candidato Trump, han adoptado mucho de esta retórica bombástica ante el sistema electoral para quitarle legitimidad. Y el Partido Demócrata, en contraste, siempre ha tenido como un enfoque en diferentes grupos sociales. Entonces, por ejemplo, personas que tienen que ver con el lado económico, pero que son los trabajadores. Obviamente, toda fábrica necesita trabajadores. Usted puede tener al director, al CEO más genial de una compañía, pero si ese CEO no tiene a trabajadores que implementan, que trabajan día tras día, que se esfuerzan, que innovan, pues no van a tener ninguna compañía. Entonces, como que este grupo es uno de los grupos en los cuales se ha enfocado el Partido Demócrata, en el lado económico, los trabajadores. También en el lado de hacer regulaciones y hacer como cambios a los esquemas de cómo funciona el sector económico, para que básicamente si se descubre que hay cosas que están causando polución, si se descubren que hay mejores maneras de hacer actividad económica, pues entonces se enfocan en ese espacio de que, bueno, cómo mejoramos las reglas del juego con regulaciones para que se exprese mejor el sistema económico. En el lado social, más flexibles, básicamente como una idea de que básicamente ¿cierto? Las comunidades tienen dignidad. Entonces, el tema de derechos reproductivos, que es muy importante en este país, están siendo atacados nacionalmente, entendiendo de que hay decisiones que no tienen que ver nada con el gobierno a tomar decisiones del cuerpo de las personas que pueden tener bebés, sino que son decisiones muy personales entre el doctor y la persona, para decidir si tiene uno una decisión reproductiva. También con el tema de lo que ya mencionamos, el lado social de las diversidades de género y sexualidad, y en el lado económico el tema de los trabajadores. Entonces se ve como un énfasis básicamente en la dignidad del individuo, en las libertades del individuo para que pueda florecer y que no sea aplastado por estas fuerzas económicas. Y en el lado sí de política exterior, sí se ven que ambos partidos son muy similares, tienen política exterior muy similar, por ejemplo, con el tema del Medio Oriente, por ejemplo, el tema de apoyo hacia guerras. Ve uno que no hay mucha diferencia entre ambos partidos, pero lo que sí ve uno es que dentro del Partido Demócrata hay una ala que es muy progresista y que apoya mucho a la comunidad migrante, a la comunidad y también en el tema de la política exterior, también tiene una postura que es más, entiende las complejidades de la política exterior. Entonces, como que esa es como es unas diferencias muy básicas
Pero de nuevo, lo importante es ver las plataformas individuales de cada candidato, no simplemente guiarnos por el partido político, pero en lo general los demócratas han sido un poco más beneficiosos para la comunidad migrante. Y te doy un ejemplo muy claro de lo bueno y lo malo de estas dinámicas. Por ejemplo, el presidente Biden acaba de pasar una legislación muy fuerte en el tema de limitar el derecho de asilo. Eso es un ataque al sistema internacional de los derechos de los asilados. Si uno está, no pena y tiene miedo por su vida, no tiene el derecho obviamente de emigrar y buscar asilo en otros países. Estados Unidos está limitando este proceso, ¿cierto? Al mismo tiempo, como estamos en tiempo electoral, el presidente Biden, que fue como la semana pasada, el martes, hizo una orden ejecutiva en la cual casi que 500.000 de personas indocumentadas se les flexibiliza el sistema para que tengan un camino hacia la ciudadanía. Esto obviamente se entiende como una movida política y electoral para tener votos, pero al mismo tiempo, pues hacen eso, ¿cierto? Y quería como mencionar cómo fue el proceso de DACA. El proceso de DACA fue un proceso muy parecido. En el 2012 se inició el programa de DACA y también fue una movida electoral para ganar votos. Pero ¿qué pasó? Después del 2012 hasta hoy, el 2024, y continuamos, se ha podido hacer ese trabajo, utilizar ese programa, expandirlo, reforzarlo e incluir a más personas. Entonces, lo que inició como una movida partidista electoral se volvió un programa muy importante que le ha dado beneficios a muchas personas indocumentadas, estudiantes. O sea que pese a haber sido un movimiento electoral y oportunista, se convirtió y se empujó para que se volviera un programa más permanente. Entonces, en este momento pasó lo mismo, se expandió esos derechos a comunidades indocumentadas para que tengan un camino a la ciudadanía. Sabemos y reconocemos, y hay que decirlo, es un movimiento oportunista y electoral, pero de aquí en adelante se puede seguir empujando para que se vuelva una cosa permanente. Mientras que del otro partido, conservador y republicano, pues no recibimos absolutamente nada. Es más, están hablando de una política que quiere expandir, quieren hacer las redadas más grandes y batir récord en la deportación de personas. Sabemos también de esas cárceles de niños que tenía durante la administración de Trump. O sea que tenemos que ser muy realistas y entender que a veces hay movidas oportunistas y electorales, pero que también podemos aprovechar para que en ese terreno empujemos más para que se vuelvan permanentes, y eso es lo que seguramente va a pasar con esta reciente orden ejecutiva del presidente Biden. Se va a convertir en un programa permanente y después más adelante conseguimos otra decisión como esta que inicia inicialmente electoral, pero que se puede expandir para seguir obteniendo derechos para nuestras comunidades inmigrantes que son tan vulnerables al tener un estatus irregular. Y en estos procesos electorales hace mucho la comunicación. ¿Qué impacto tiene los medios de comunicación y las redes sociales en el proceso electoral? Porque hemos visto ya con la inteligencia artificial, en la anterior elección pasada que Cambridge estaba agarrando eso y iba y utilizaba, por ejemplo, Facebook y todas esas redes donde casi particularmente tenían como un proceso electoral individual dirigido a emociones, a necesidades, a navegaciones que cada uno hacía. ¿Y qué impacto tiene todo esto ahora que estamos en un mundo digital? ¿A qué tenemos que tener cuidado una persona común y corriente? Mira, yo creo que lo hemos dicho mucho, hay que estar activamente. Empezamos diciendo de que si uno no está en la mesa de decisiones, uno está en el menú y se lo van a consumir. Uno tiene que participar porque si no nos consumen. Entonces, ¿qué pasa? Los medios son un espacio muy importante y hay entidades corporativas que tienen intereses de influenciar. Hay partidos políticos usando estos super PACs que quieren utilizar los medios para básicamente influenciar y desinformar a comunidades. Hay campañas que quieren desinformar
hay campañas que quieren desinflar el interés del voto, por ejemplo, enfocándose en simplemente, no, que hay todos estos obstáculos, hay todos estos mecanismos que son antidemocráticos, ¿para qué votar? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que el sistema quiere. El sistema quiere que no participemos, el sistema quiere que no saquemos los 20 minutos que toma cada 4 años o cada 2 años de ir a votar, porque en realidad pues, es posible hacerlo, es posible informarlo. Hay organizaciones en todos los estados, aquí en el sur de la Florida, nosotros hacemos parte de muchas, que quieren educar y participar. Entonces, como que esto es un peligro en el sentido de que pues, influencia mucho. Y quiero dar unas palabras acerca de que de este tono que es como inevitable que se pueda controlar este sistema de los medios. Resulta y pasa lo siguiente, el internet, estas redes como Facebook, Instagram, Twitter, son simplemente un avance tecnológico como muchos antes. Por ejemplo, en el tiempo del telegrama, cuando usted tiene que hacer así hundiendo botoncitos y claves para mandar, también salió el mismo problema. ¿Qué va a pasar con entes privados que controlan esto, empiezan a hacer propagandas y empiezan a buscar eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los teléfonos? Las líneas telefónicas, cómo se controla eso, y en su tiempo se utilizaban también para influenciar a votantes o influenciar ciertos procesos democráticos en contra de la gente. ¿Qué pasó? Cuando también salió esa tecnología del telegrama o cuando también salió esa tecnología que llamaba el teléfono, eventualmente hubieron paquetes legislativos que se pasaron para regularlo, diciendo, bueno, la privacidad de las compañías telefónicas tienen que tenerla. Usted no puede estar vendiendo sus números telefónicos a otros sectores para que llamen a la gente. Usted no puede utilizar el sistema de los telegramas para influenciar a las personas. Esa información que se manda es privada y no se puede compartir. O sea que hemos visto ya un modelo muy viable y que ha sido exitoso, en el cual sale una tecnología nueva y hay regulación. Entonces ya adelantamos varias décadas y llegamos al 2024 y ¿qué vemos? En Europa han pasado muchas legislaciones para regular el control de nuestra información por entidades grandísimas como Apple, como Facebook, como todo eso. Entonces simplemente han creado una red de reglas de juego que limita el uso de esa información para campañas. Porque, ¿qué pasa? Se crearon ciertos conceptos de que en este país creemos mucho en la propiedad privada y se habla mucho de esto. ¿Qué pasa? Mi teléfono, mi preferencia de comprar, ir a este supermercado, mi preferencia de este sabor de helado, mi preferencia del carro que yo manejo, eso es información que me pertenece a mí, eso es parte de mi propiedad. Entonces en Europa, estos procesos de crear reglas de juegos, de regulaciones, han dicho lo siguiente, de que hay propiedad que le pertenece a uno y eso tiene que ver con el teléfono de uno, la información médica de uno, las preferencias en compras de uno y eso ya ha sido incorporado en lo que viene siendo la propiedad privada de cada persona. Entonces no pueden estar vendiendo mi cuenta de Facebook, mi teléfono para que me manden propagandas en el internet sin mi consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha empezado un proceso que va a limitar todo esto. Obviamente estas tecnologías son muy nuevas, pero no podemos creer que es inevitable que se puedan regular y combatir esto, porque ha pasado también con el telecom, el telegrama, el teléfono, y también va a pasar eventualmente con estos sistemas. Solamente es que hay que hacer el esfuerzo suficiente para regular esto, porque como tú bien dices, Jackie, es un problema muy grande. Las redes, este escándalo de Cambridge Analytica, esta agencia que utilizaba Facebook para mandar información y para absorber información privada de uno y después utilizarla en contra de uno, es un problema muy grande, pero entonces por eso es tan importante la participación, la información, y pues de escuchar esos programas en Radio Jornalera y de Women Working Together, en donde se educa tanto para que sepamos la información veraz, y que muchas veces cuando nos llegue, no sé, una información en un canal de WhatsApp, no es simplemente hundir y remandarlo, es, bueno, lo abro, ¿sabes? Yo lo que hago también les recomiendo mucho es cojo esa misma información y yo me voy a Google y yo pongo la misma información. Por ejemplo, ay, pasaron esta ley y dice eso. Yo pongo lo mismo, lo busco en Google y si encuentro otros artículos diciendo cosas similares, eso es una manera súper eficaz de cómo vacunarse uno en contra de la desinformación y ser un votante educado y de nuevo.
y lo otro es participar, porque es que son herramientas existentes para proteger y seguir protegiendo y creciendo nuestra democracia. Sin duda alguna tenemos que estar participando, ¿no? Y hoy, mientras celebramos nuestra independencia, comprometámonos también a fortalecer nuestra democracia a través de una educación cívica robusta y una participación activa en el proceso electoral. Recordemos que la libertad y la democracia son los pilares de nuestra nación. Depende de cada uno de nosotros que podamos hacerlo valer. Y pues agradecer a Carlos por esta entrevista. Yo sé que es un día festivo, pero él está con nosotros, eh, contándonos, explicándonos, enseñándonos todo lo que es la importancia de la educación cívica. Carlitos, quisiera que des tu último mensaje de despedida. Mira, yo creo que es tan importante que nosotros como comunidades latinas, como otras comunidades vulnerables, como las comunidades afro, que tengamos en cuenta que el sistema no quiere que participemos. El sistema nos quiere hacernos sentir calladitos, solos, que no podemos hacer nada al respecto de nuestras vidas. El sistema quiere que nosotros creamos que no tengamos voz. Entonces, es muy importante que pensamos y que entendamos que eso es completamente falso, que nosotros venimos de tradiciones muy poderosas, nosotros venimos de nuestros otros países, migramos aquí porque queremos salir adelante, porque somos trabajadores, porque somos luchadores, entonces tenemos que acordarnos de esa tradición de la cual venimos, que esa misma tradición también existe aquí en las comunidades americanas, aquí han habido movimientos por derechos civiles, aquí la comunidad afro también tiene una gran tradición de liberación, tener solidaridad, ¿cierto? En este es un momento donde van a querer dividirnos entre comunidades afro y comunidades latinas, entre comunidades que son diferentes sexualidades y nosotros, y lo que tenemos que entender es que todos estos valores de los que hemos estado hablando, todos estos obstáculos están diseñados específicamente para dejarnos calladitos, pero no podemos permitir eso, tenemos que participar, tenemos el internet, tenemos espacios como este donde nos educamos y colectivamente podemos cambiar mucho, porque de nuevo, a mí me gusta decir mucho esto, nosotros no tenemos millones de dólares, pero somos millones y millones de personas y cada una de las personas tiene poder, pero juntos tenemos mucho más poder, entonces tenemos que internalizar esos valores, tener un poquito de curiosidad y querer participar y de verdad que juntos podemos cambiar muchas cosas. Estas elecciones son una oportunidad de hacerlo, así como también involucrarse en movimientos sociales que quieren hacer cambios, y no solamente cambios nacionales, sino cambios en nuestras propias comunidades. Aquí en el sur de la Florida hay muchas campañas locales en las que podemos participar y de nuevo tener ese espíritu democrático de día a día, así como también siempre lo digo, así como vamos al gimnasio para ejercitar nuestro cuerpo, nosotros también tenemos que ejercitar nuestra democracia al participar unas cuantas veces durante la semana, investigar noticias y pues dejar, sabemos esos días en noviembre que son tan importantes para participar y votar, hacer un plan de voto, hacer un plan con bastantes miembros de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros espacios recreativos, decirles, vamos a participar, porque ese es el antídoto y eso es como siempre se han cambiado las cosas, de nuevo con las elecciones y con los movimientos sociales. Entonces, sí, estamos muy alegres de estas oportunidades. Yo estoy muy agradecido de este espacio, de poder charlar y tener estas conversaciones de temas tan importantes y que así es como se cambia la sociedad y así es como tendremos la victoria. Muchísimas gracias, Carlitos, y agradecer nuevamente a Radio Jornalera por el espacio que nos dan, porque nos hacen partícipes, ¿no? Para elevar nuestras voces como Mujeres por el Cambio, como Women Working Together. Queremos cambio para nosotras y nuestras familias y nuestras comunidades, y creo que es la mejor manera de hacerlo, aprendiendo y poniendo en práctica la democracia participativa con nuestro voto. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Pásenlo lindo con sus familias celebrando el 4 de julio, pero también un poquito pensemos y empecemos a salir y hablar con nuestros vecinos, con nuestras comunidades de todos estos temas que hemos aprendido hoy. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hasta la próxima.